Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez, director de Byte Project. Y bueno, estamos aquí o estoy aquí en Villa de Leyva, una de las ciudades más importantes en la historia de la colonización hispana en América Latina y particularmente aquí en Colombia. Estoy aquí para compartir una serie en adelante sobre por qué a ti debería importarte la historia de la iglesia. Es muy significativo para mí compartirte esto porque tiene que ver mucho con mi vida, tiene que ver mucho con lo que el Señor ha hecho en mí y la forma en la que el Señor ha usado la historia de la iglesia también para formarme y hacerme crecer espiritualmente. Así que acompáñame en estos próximos episodios sobre por qué debería interesarte, importarte la historia de la iglesia. Así que bienvenido y espero que lo disfrutes. Bueno, yo me considero una persona del campo, un campesino en Colombia. Gran parte de las personas en Colombia todavía se mantienen trabajando en labores agrícolas. Mi papá era un agricultor y los primeros 17 años de mi vida los pasé en una finca donde cultivábamos papa, arveja y varios productos agrícolas. Y crecí en medio de muchas cosas que tenía que hacer en el campo, mucha utilería del campo, muchas herramientas del campo. Sin embargo, algo desde mi infancia fue muy importante y muy relevante y era leer libros. Mi mamá nos compraba libros sobre caricaturas y todo este tipo de cosas, pero alguna vez nos compró libros sobre historia de Colombia. Aparte de eso, mi papá tenía un cuadro de Simón Bolívar puesto en la sala de la casa. Y siempre Simón Bolívar, para los que no saben, es el libertador de Colombia, el libertador que nos liberó de la colonia española. Y lo recuerdo muy claramente. Yo me quedaba viéndolo, ese señor cruzado de brazos, y decía, ¿quién es ese señor? ¿Cuándo vivió? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos un cuadro de él aquí en nuestra sala? Qué extraño tener que ver con este señor. Mi mamá me contaba esas historias y también me lo contaba a través de libros de historia de Colombia. Así que me obsesioné con conocer el pasado y le hacía preguntas a mi mamá. Mi mamá siempre respondía, como Cristóbal Colón y Simón Bolívar tuvieron algo que ver, lucharon juntos o estuvieron en el mismo tiempo. Y mi mamá me tenía que contar estas historias y me daba cuenta que entre más profundizaba en la historia era más rica y más interesante. Mi obsesión por la historia de Colombia llegó a tal que cuando era un niño todavía me aprendí toda la lista de los presidentes de Colombia desde 1810 hasta ese tiempo. Veía muchas noticias. Yo era de los niños que andaba con un radio de pilas escuchando noticias, aprendiéndome la situación política de mi país y simplemente con el entendimiento de que eso se iba a volver a historia en algún momento en el futuro. Con el tiempo, yo tuve una enfermedad, padecí una enfermedad bastante difícil. En principio se creía que era cáncer. Así que pasé gran parte de mi infancia, unos 4 años de mi infancia, en un hospital, en tratamientos de quimioterapia, muchas cirugías. Mis papás, como lo dije al principio, vivían en el campo, así que trasladarse a la ciudad, a Bogotá, era bastante difícil. Y todo ese contexto me llevó a una iglesia. Llegué a una iglesia tratando de buscar una sanidad física para mí, pero lo más lindo de toda la historia es que no encontré una iglesia, encontré el Evangelio del Señor. Y recuerdo alguna vez, después de descubrir cómo el Evangelio tenía que ver conmigo y entender esta verdad, que de alguna manera yo le dije al Señor en una oración, Señor, si esta enfermedad va a hacer que yo permanezca en ti, no me la quites nunca. Y como si fuera una especie de profecía, hoy, cerca de casi 30 años después, esta enfermedad todavía es una sombra en mi vida. El Señor me ha dado la posibilidad de seguir vivo por su pura misericordia. Pero sin embargo,
lo más precioso que el Señor me dio fue el Evangelio, y hoy puedo reconocer el Evangelio en mi vida y puedo tener el Evangelio en mi vida. Y todo esto de mi enfermedad, la historia, el campo, confluyó en algún momento en mi adolescencia que yo quise empezar a saber por qué los cristianos éramos como éramos, de dónde venían estas raíces cristianas, protestantes. Y recuerdo que en ese tiempo, tal vez era el año 2000, el internet estaba llegando y yo pagaba unas horas en un café internet, en un cibercafé, pagaba algunas horas para tratar de investigar sobre la historia de la iglesia. Recuerdo alguna vez que entré en una página web que tenía biografías acerca de personajes importantes de la historia de la iglesia. Y recuerdo que leí una biografía de David Livingstone, el famoso misionero que fue de Escocia a África. Y también leí una biografía de John Patton, el famoso misionero escocés que fue a las Nuevas Hebridas en el Pacífico a llevar el evangelio a los caníbales. Y quedé profundamente impactado por esto. Y dije, qué interesante, quiero leer más sobre historia de la iglesia, cómo estos hombres son una inspiración para mí y cómo estos hombres me retan a vivir una vida mucho más apasionada por el evangelio y por las misiones. Empecé a investigar, pero no descubría material, no descubría casi nada. Lo interesante de todo esto y de la manera en la que el Señor obra soberanamente es que hoy, cerca de 20 años después, yo lidero un proyecto que se llama Byte, que entre otras cosas lo que hace es desentrañar la historia de la iglesia para traerla hasta hoy. Y sobre todo ayudarle a los creyentes a tratar de conectar qué tiene que ver la historia de David Livingstone o de John Patton o de cualquier otro misionero conmigo hoy. ¿Qué tiene que ver la vida de un cristiano en la Roma del primer siglo conmigo? ¿Qué tiene que ver la historia de la iglesia con la iglesia nuestra hoy? Y eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta de hacer lo que hago, es poder desentrañar toda esta historia, desentrañar toda esta información y ponerla en las manos, en los ojos y en los oídos de personas del siglo XXI como tú o como yo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver la historia de John Patton, de David Livingstone o de tantos misioneros a través de la historia de la iglesia con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver la historia de los primeros discípulos, de los padres de la iglesia con nosotros hoy? ¿Y qué tiene que ver la historia de Cristo resucitando y siendo un evento histórico tan importante para nosotros hoy? Pues tiene mucho que ver y es lo que quiero que desentrañemos en los siguientes capítulos de esta serie. Acompáñenme.